En las tranquilas horas de la noche, cuando las preocupaciones se arremolinan como una tormenta en la mente, muchos se preguntan, ¿existe alguna salida a este ciclo interminable de ansiedad? La historia está llena de historias de personas que enfrentaron dificultades insuperables pero encontraron la paz en los lugares más inesperados. Algunos eran gobernantes agobiados por el destino de las naciones, otros eran individuos cotidianos que luchaban con luchas personales. Lo que hizo que sus historias fueran notables no fue la ausencia de desafíos, sino la presencia de una confianza firme en algo más grande que ellos mismos, una confianza en Dios. Esta confianza, a menudo invisible pero profundamente poderosa, tiene la capacidad de calmar la tormenta interior. Hoy exploramos cómo dejar de preocuparnos y comenzar a confiar en Dios. ¿Qué significa realmente dejarse llevar y permitir que la guía divina dé forma a nuestras vidas? La preocupación es tan antigua como la humanidad misma, una sombra que ha seguido a la humanidad desde los albores de la creación. Echa raíces en el suelo fértil de la incertidumbre y crece, arrastrándose hasta cada rincón del corazón. A diferencia de las cargas físicas, que pueden medirse y verse, la preocupación es un peso invisible, una carga del alma. Roe el espíritu, susurrando dudas y miedos, y puede parecer ineludible. Jesús abordó esta antigua aflicción directamente en su Sermón del Monte, diciendo: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Estas palabras, simples pero profundas, resuenan profundamente en un mundo saturado de preocupación. ¿Pero por qué la preocupación tiene tanto poder sobre nosotros? ¿Y qué revela sobre nuestra relación con Dios? Para comprender la preocupación, debemos mirar sus orígenes. Desde el momento en que Adán y Eva se escondieron de Dios en el jardín del Edén, la preocupación entró en la historia humana. Su desobediencia cortó la perfecta armonía que alguna vez conocieron, introduciendo miedo, vergüenza e incertidumbre en sus vidas. Esta preocupación primordial, nacida de la separación de Dios, ha tenido eco a lo largo de la historia. En el desierto, los israelitas, aunque guiados por una columna de fuego y alimentados con maná del cielo, se preocupaban por su supervivencia. A pesar de ser testigos de la provisión milagrosa de Dios, dudaron de su cuidado. Este patrón no se limita a los tiempos bíblicos. A lo largo de la historia, la preocupación ha afectado tanto a gobernantes como a campesinos. Los reyes se preocupaban por las invasiones y la sucesión, mientras que los plebeyos se preocupaban por las cosechas, las enfermedades y el sustento. Hoy en día, la preocupación se manifiesta de diferentes formas: inestabilidad financiera, crisis sanitarias, luchas familiares e incertidumbres globales. La preocupación, en esencia, es eterna. Trasciende la cultura, la edad y las circunstancias, uniendo a toda la humanidad en una experiencia compartida de miedo y duda. Cuando Jesús habló en contra de la preocupación, no estaba ofreciendo un optimismo superficial ni negando la realidad de las luchas de la vida. Comprendió plenamente el peso del sufrimiento humano y las preocupaciones legítimas que enfrenta la gente. Sus palabras fueron una invitación radical a cambiar de perspectiva. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6:25. Aquí, Jesús desafió a sus oyentes a mirar más allá de sus necesidades inmediatas. Señaló al Creador, que dio la vida misma, como el proveedor supremo. Sus ejemplos de las aves del cielo y los lirios del campo pintaron un cuadro del cuidado meticuloso de Dios. Mirad las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valiosos que ellas? Mateo 6:26.
Estas palabras revelan una verdad profunda: la preocupación surge cuando olvidamos nuestro valor a los ojos de Dios. Si Él se preocupa por las criaturas más pequeñas, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos? En el centro de la preocupación se encuentra el deseo de control. Es un intento inútil de gestionar lo incontrolable, de predecir y prevenir todos los resultados posibles. Esta ilusión de control ofrece una falsa sensación de seguridad, pero en última instancia conduce al agotamiento y la desesperación. Proverbios 27:1 nos recuerda la imprevisibilidad de la vida. No te jactes del mañana, porque no sabes lo que te deparará el día. Esta humilde verdad confronta nuestros miedos más profundos. Nos obliga a reconocer nuestras limitaciones y entregar nuestros planes a Dios. Cuanto más nos aferramos al control, más pesada se vuelve la carga. Como un viajero sobrecargado con equipaje innecesario, nos debilitamos bajo el peso de preocupaciones que nunca debimos llevar. Jesús ofrece una alternativa. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este descanso no es simplemente un alivio físico, es una paz que trasciende las circunstancias, arraigada en la confianza en la soberanía de Dios. La preocupación no es simplemente una lucha emocional, es una batalla espiritual. Enfrenta la fe al miedo, la confianza a la duda. Por un lado está la seguridad de las promesas de Dios. Por otro lado, las incertidumbres de la vida cobran gran importancia y nos tientan a confiar en nuestras fuerzas. Considere la experiencia de Pedro al caminar sobre el agua. Mientras sus ojos estuvieron fijos en Jesús, desafió la tormenta. Pero en el momento en que se centró en el viento y las olas, empezó a hundirse. Este vívido relato ilustra la esencia de la preocupación, desvía nuestra mirada de Dios a la tormenta, magnificando nuestros miedos y disminuyendo nuestra fe. La fe no ignora los desafíos de la vida, los reconoce mientras confía en la provisión de Dios. Es la tranquila confianza de que, incluso en medio del caos, Dios mantiene el control. Si bien la preocupación comienza en la mente y el espíritu, sus efectos se extienden por todo el cuerpo. La ciencia moderna ha confirmado lo que la Biblia ha enseñado durante mucho tiempo: la preocupación tiene un costo físico. El estrés crónico, un subproducto de la preocupación, debilita el sistema inmunológico, altera el sueño y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. La Biblia habla de esta conexión. El corazón alegre es un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Este versículo subraya la importancia de confiar en Dios, no solo para la paz espiritual sino también para el bienestar físico. Cuando le entregamos nuestras preocupaciones, experimentamos una restauración holística que afecta todos los aspectos de nuestras vidas. Dejar de preocuparse no es un hecho que ocurre una sola vez, es una práctica diaria. Cada mañana se presenta una elección: llevar el peso de nuestras preocupaciones o ponerlas a los pies de Jesús. Las palabras de Pablo en Filipenses 4:6-7 ofrecen sabiduría práctica. No estéis afanosos por nada, sino que en toda situación, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración transforma la preocupación en confianza. Cambia la carga de nuestros hombros a los de Dios, recordándonos que no estamos solos. La acción de gracias, incluso en circunstancias difíciles, fomenta la gratitud y abre nuestros ojos a la fidelidad de Dios. El salmista declara: El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Esta declaración simple pero profunda refleja una vida basada en la confianza. El papel de un pastor es proveer,
proteger y guiar. Cuando vemos a Dios como nuestro pastor, reconocemos que Él conoce nuestras necesidades y nos guía a aguas tranquilas y pastos verdes. Confiar en Dios no significa que la vida estará libre de desafíos. El salmista reconoce el valle de sombra de muerte, pero no teme ningún mal, porque Dios está con él. A lo largo de la historia, innumerables creyentes han experimentado la libertad que proviene de confiar en Dios. Desde héroes bíblicos como José, que soportó traición y encarcelamiento, hasta testimonios modernos de liberación, sus historias nos recuerdan la fidelidad de Dios. Cada vez que elegimos la fe en lugar de la preocupación, participamos de un legado de confianza que se extiende por generaciones. Nos sumamos a las filas de quienes han declarado: Dios es mi refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en los problemas. Salmo 46, 1. Al reflexionar sobre el peso de la preocupación, recordamos la invitación de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14, 1. Este no es un llamado a ignorar las dificultades de la vida, sino a confiarlas a aquel que mantiene todas las cosas juntas. El mismo Dios que alimenta a los gorriones y viste a los lirios cuida de nosotros. Entonces, cuando la preocupación amenace con abrumarnos, recordemos, la vida es más que el alimento, el cuerpo más que la ropa, y nuestro Dios es fiel en proveer. La preocupación y la ansiedad acompañan a todo corazón humano, especialmente en momentos en que el futuro parece incierto y el presente abrumador. Es muy fácil sentir que nuestras circunstancias están fuera de nuestro control. Miramos a nuestro alrededor, buscando respuestas, tratando de elaborar un plan que genere la seguridad y la provisión que deseamos. Pero una y otra vez nos damos cuenta de que cuanto más nos esforzamos por gestionar y controlar todo nosotros mismos, más pesada se vuelve la carga. Nos quedamos exhaustos, a menudo más confundidos que antes, preguntándonos de dónde vendrá nuestra ayuda. En estos momentos, nos enfrentamos a una verdad eterna que resuena en las páginas de las Escrituras: la provisión de Dios va más allá de lo que podemos entender. La Biblia nos dice que nunca estamos solos en nuestras luchas. Dios siempre se ha ocupado de proveer para su pueblo, y las historias de provisión que se encuentran a lo largo de la Biblia nos ofrecen una idea de cómo obra Él, incluso en las circunstancias más desesperadas. Sin embargo, confiar en su provisión no siempre es fácil. Requiere fe, humildad y un cambio de perspectiva, la voluntad de dejar de lado nuestra necesidad de controlarlo todo y confiar en los tiempos y métodos de Dios. La historia de los israelitas vagando por el desierto es uno de los ejemplos más claros y duraderos de la provisión de Dios. En Éxodo 16, después de haber sido liberados de la tiranía de Faraón y sus ejércitos, los israelitas se encontraron en un desierto desolado sin nada más que arena, rocas y un paisaje árido a su alrededor. No tenían comida. No tenían refugio. Sus estómagos gruñían y sus ojos vagaban hacia el horizonte, esperando cualquier señal de sustento. Sin embargo, día tras día, llegó la provisión que necesitaban. No llegó de repente ni de la forma que esperaban, pero llegó. Cada mañana, cuando el rocío se evaporaba de la tierra, allí estaba, maná, alimento del cielo. Ahora bien, sería tentador suponer que los israelitas, después de haber presenciado un milagro tan increíble, habrían permanecido eternamente agradecidos y confiado en Dios para todas sus necesidades. Pero la realidad fue bastante diferente. En lugar de confiar en la provisión diaria de Dios, comenzaron a murmurar, a quejarse y a cuestionar su bondad. Con qué facilidad olvidaron que Dios acababa de abrir el Mar Rojo para liberarlos de la esclavitud. Qué rápido dejaron que el miedo venciera su fe. Esta historia refleja nuestras propias vidas de innumerables maneras.
¿Cuántas veces hemos dudado de la fidelidad de Dios cuando nuestras circunstancias se volvieron difíciles? ¿Cuántas veces hemos olvidado las formas en que Él nos ha provisto en el pasado y hemos permitido que la preocupación nos robe la paz? Dios proveyó para los israelitas, pero ellos necesitaban aprender algo que muchos de nosotros también debemos aprender: confiar en Él cada día, en cada momento, para todo lo que necesitamos. La provisión de Dios no siempre viene en la forma que esperamos. Rara vez es instantáneo y no siempre es un milagro que se produce una vez. En cambio, a menudo se presenta en pequeñas dosis diarias. Cuando los israelitas se despertaban cada día, se les recordaba que no podían confiar en su propia capacidad para controlar o proveer. Tenían que confiar en Dios para el pan de cada día. Dios proporcionó exactamente lo que necesitaban, cuando lo necesitaban. Se les ordenó recolectar suficiente maná para el día, nada más. Esta lección sobre la dependencia diaria de Dios es una que a menudo pasamos por alto. Piensa en tu propia vida. ¿Con qué frecuencia permitimos que nuestras preocupaciones se apoderen de nosotros, creyendo que si solo podemos controlar el resultado, todo estará bien? ¿Con qué frecuencia nos esforzamos, día y noche, por asegurar nuestro futuro, solo para encontrarnos todavía preocupados e inquietos? La historia de los israelitas es una invitación para nosotros, a aprender el poder de la confianza diaria. Reconocer que Dios proveerá lo que necesitamos para hoy y que tiene un plan para mañana. Nuestras preocupaciones solo aumentan cuando intentamos gestionarlo todo nosotros mismos. Pero cuando confiamos, realmente confiamos, en que Dios proveerá, comenzamos a experimentar la paz que proviene de saber que no tenemos que llevar la carga solos. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos recuerda la seguridad que tenemos cuando confiamos en la provisión de Dios. En Filipenses 4:19, Pablo declara: «Y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús». Esta no es una promesa vaga ni un deseo. Es una declaración firme basada en el carácter inmutable de Dios. Pablo no habla desde una torre de marfil, habla por experiencia personal. Pablo, que soportó encarcelamiento, naufragios y hambre, sabía que Dios siempre cubriría sus necesidades. Pablo había aprendido el poder de la confianza. Piénselo, la provisión de Dios no se trata solo de las cosas materiales que necesitamos. También se trata de las necesidades espirituales, emocionales y relacionales. A veces, cuando le pedimos provisión a Dios, lo que realmente necesitamos es paz, fortaleza, paciencia u orientación. Y en esos momentos, Dios provee de maneras que van más allá de nuestro entendimiento. Es una provisión que llena el alma tanto como llena el estómago. Considere la historia de Elías y la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Durante una época de sequía severa, Dios envió a Elías a una viuda a la que solo le quedaba una pequeña cantidad de harina y aceite, lo suficiente para prepararle una última comida y su hijo. No le quedaba nada que dar. Sin embargo, cuando Elías le pidió que confiara en Dios y le diera lo poco que tenía, ella obedeció. Ella confió en que Dios proveería, y Él lo hizo. Nunca se le acabaron la harina y el aceite, y pudo alimentar a Elías, a ella y a su hijo durante toda la hambruna. Este milagro es un poderoso recordatorio de que cuando confiamos a Dios nuestros recursos, ya sea tiempo, talento o tesoro, Él los proveerá, a menudo de maneras inesperadas y abundantes. En nuestras propias vidas, podemos sentir que tenemos poco que ofrecer. Es posible que nos sintamos agotados, vacíos o inseguros de cómo podemos enfrentar los desafíos que tenemos ante nosotros. Pero Dios nos está llamando a confiar en su provisión. Puede que no nos dé todo lo que queremos, pero nos dará exactamente lo que necesitamos, exactamente en el momento adecuado.
Cuando damos un paso de fe, tal como lo hizo la viuda, experimentaremos la provisión de Dios de maneras que fortalezcan nuestra confianza y profundicen nuestra fe. La provisión de Dios nunca es arbitraria. Siempre es intencional, siempre tiene un propósito. Puede que no entendamos un momento, pero podemos estar seguros de que Él nunca nos dejará sin la provisión que necesitamos. Los israelitas en el desierto, la viuda de Sarepta y muchos otros a lo largo de las Escrituras nos recuerdan que Dios siempre está trabajando detrás de escena para proveer para su pueblo. La pregunta, entonces, no es si Dios proveerá, sino si confiaremos en Él. Confiar en la provisión de Dios requiere que renunciemos al control, abandonemos nuestras preocupaciones y aceptemos la verdad de que Él es soberano sobre todas las cosas. Cuando hacemos esto, nos abrimos a la paz y la seguridad que provienen de saber que nuestras vidas están en sus manos. Podemos descansar sabiendo que nuestras necesidades, ya sean físicas, emocionales o espirituales, serán satisfechas de acuerdo con las riquezas de su gloria. Entonces, la próxima vez que te preocupes, recuerda el maná en el desierto. Recuerda el aceite de la viuda. Recuerde las innumerables historias de la fidelidad de Dios. Él es el Dios que provee. Él siempre ha provisto y seguirá brindando. Confía en Él y observa cómo obra milagros en tu vida, tal como lo hizo con los israelitas, la viuda y tantos otros. Su provisión no es solo cosa del pasado, hoy es una realidad viva y respirable. Y está disponible para todos los que confían en Él. La preocupación, en esencia, es un reflejo de la profunda lucha humana por controlar lo incontrolable. Surge de la creencia de que nosotros, en nuestra sabiduría finita, podemos moldear el mundo que nos rodea y dictar los resultados de nuestras vidas. Esta ilusión de control nos convence de que si simplemente planificamos lo suficiente, nos preparamos lo suficiente y predecimos todos los escenarios posibles, podemos evitar la agitación y la incertidumbre que a menudo acechan fuera de nuestra vista. Sin embargo, no importa cuán estricto sea el control que tengamos sobre nuestros planes, la vida tiene una manera de revelar la verdad, no somos los autores finales de nuestras historias. Esta verdad está esparcida por toda la Biblia, entretejida en el tejido mismo de sus enseñanzas. Proverbios 19:21 se hace eco de esto con un crudo recordatorio: muchos son los planes en el corazón de una persona, pero el propósito del Señor prevalece. Este versículo desmantela silenciosamente la ilusión de control. Habla no solo de nuestras decisiones sino de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Podemos fijar metas, podemos soñar y podemos trabajar duro, pero hay una fuerza mucho mayor en juego, una fuerza cuya sabiduría y plan superan con creces nuestra comprensión. ¿Qué significa vivir en un mundo donde el control es, en verdad, un espejismo? Para muchos, es una pastilla difícil de tragar. La idea de soltar el control no equivale a irresponsabilidad o pasividad. Más bien, es un reconocimiento de que no somos los autores últimos de nuestras vidas. La lucha consiste en renunciar a nuestro deseo de dictar cada resultado. Dejar el control no se trata de abandonar nuestra responsabilidad, se trata de reconocer que nuestra sabiduría es limitada y que Dios, en su comprensión infinita, tiene un plan mucho más intrincado y perfecto que cualquier cosa que podamos idear. Piénselo de esta manera: imagine intentar pintar una obra maestra con un pincel roto. Por mucho que lo intentes, tus esfuerzos serán insuficientes. Solo cuando ponemos nuestra confianza en el propósito mayor de Dios comenzamos a ver cómo Él obra, pintando el gran cuadro de nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el lienzo completo. Es en este acto de entrega que descubrimos una paz profunda, que proviene de saber que Dios tiene el control, incluso cuando no podemos ver el camino que tenemos ante nosotros. Considere la historia de José, uno de los ejemplos más profundos de esta verdad en la Biblia.
La vida de José parecía una serie de incesantes desgracias. Sus hermanos, impulsados por los celos y el resentimiento, lo vendieron como esclavo, arrebatándolo de su familia. Soportó años de penurias e injusticia, acusado falsamente y encarcelado en un país extranjero. Sería fácil, desde una perspectiva humana, ver la vida de Joseph como una serie trágica de acontecimientos, un ejemplo de cómo la ilusión de control puede fallar tan drásticamente. Sin embargo, a medida que analizamos las capas de la historia de José, comenzamos a ver algo extraordinario. Lo que parecía una serie aleatoria de desgracias fue, de hecho, el desarrollo del plan de Dios. José, a pesar de todas las dificultades, nunca perdió de vista la soberanía de Dios. Confió, incluso en los momentos más oscuros, en que el propósito de Dios prevalecería. Y al final, José se encontró en una posición de poder en Egipto, capaz de salvar no solo a su familia sino a muchos otros del hambre. Las mismas circunstancias que parecieron derrotarlo fueron los medios por los cuales Dios lo posicionó para salvar vidas. Este ejemplo es un poderoso testimonio de la realidad de que el plan de Dios a menudo está oculto a plena vista, entretejido en las pruebas y desafíos que enfrentamos. Para el ojo humano, el sufrimiento de José no tenía sentido. Pero desde una perspectiva divina, era parte de un propósito mayor, un propósito que, si bien no estaba claro en ese momento, fue revelado en el momento perfecto de Dios. La confianza de José en la soberanía de Dios, a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, lo llevó a ver la plenitud de la provisión y el propósito de Dios para su vida. La historia de José no es solo una historia del pasado, es una realidad viva que respira y que continúa hablándonos hoy. ¿Con qué frecuencia nos encontramos frente a circunstancias que parecen aleatorias, injustas o injustas? ¿Con qué frecuencia nos aferramos a la ilusión de que si nos esforzamos más, si controlamos más, todo saldrá como queremos? La vida de José nos invita a dejar de lado esa ilusión y confiar en la sabiduría y el tiempo perfectos de Dios. Confiar en el propósito de Dios es renunciar a nuestra necesidad de controlar cada detalle de nuestras vidas. Significa reconocer que, al igual que José, las pruebas que enfrentamos hoy podrían ser precisamente las cosas que Dios usa para cumplir su plan para nuestro futuro. Es en esos momentos de rendición, cuando dejamos de lado nuestros planes firmemente arraigados, que nos abrimos a una confianza más profunda en la capacidad de Dios para guiarnos. Incluso cuando no podemos ver el camino por delante. La Biblia está llena de historias como la de José, historias que nos recuerdan la naturaleza ilusoria del control. Desde las pruebas de Job hasta el vagabundeo de los israelitas en el desierto, las páginas de las Escrituras están plagadas de ejemplos de personas que lucharon con el mismo sentimiento de impotencia que sentimos hoy. Sin embargo, en cada caso, prevaleció el plan de Dios. Su sabiduría se reveló en formas que nadie podría haber anticipado, y su provisión llegó en formas que excedieron todas las expectativas. Para muchos de nosotros, dejar el control puede parecer como un salto hacia lo desconocido, pero la Biblia nos llama a confiar en que los caminos de Dios son mucho mayores que los nuestros. Es un viaje de fe, uno en el que elegimos renunciar a nuestra necesidad de comprender cada momento y simplemente confiar en que el plan de Dios se está desarrollando, incluso cuando está oculto a nuestra vista. Cuando confiamos en el propósito de Dios, ya no estamos agobiados por el peso de nuestros planes y preocupaciones. En cambio, encontramos paz al saber que Él tiene el control. No significa que la vida siempre será fácil o que nunca enfrentaremos dificultades. Pero sí significa que, a pesar de todo, podemos confiar en que la sabiduría y el plan de Dios son mucho mayores que los nuestros. Y al final, su propósito siempre prevalecerá. Entonces, al enfrentar los desafíos de la vida, recordemos que la ilusión de control solo nos agobia.
Cuando elegimos confiar en el propósito mayor de Dios, encontramos libertad, libertad de preocupación, libertad del miedo y libertad para vivir con la seguridad de que Dios, en su tiempo perfecto, está obrando todas las cosas para nuestro bien. La preocupación, como una tormenta implacable, a menudo pasa por nuestra mente, nublando nuestro juicio y agobiando nuestro corazón. Llega sin ser invitado, invadiendo nuestros pensamientos y susurrando en la quietud de la noche. Es fácil sentirse abrumado, como si nos quedáramos solos frente a la tempestad, sin refugio ni salida. En estos momentos, podríamos recurrir a innumerables soluciones, buscar consuelo en distracciones fugaces o intentar controlar lo incontrolable. Pero hay otro camino, un camino hacia la paz que se ha conocido a lo largo de los siglos, un camino que la Biblia nos llama a recorrer. Este camino es la oración. El apóstol Pablo, en Filipenses 4:6, ofrece una instrucción profunda pero sencilla: por nada estéis afanosos, sino que en toda situación, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. A primera vista, esto podría parecer una orden imposible, especialmente en medio de una profunda angustia. ¿Cómo no sentir ansiedad ante desafíos insuperables cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse? Sin embargo, las palabras de Pablo no son una negación de la realidad, más bien, nos señalan el remedio divino para nuestras ansiedades. La respuesta, como revela Pablo, no se encuentra en esforzarse por controlar la situación, sino en entregarla a través de la oración. La oración, tal como está escrita en las Escrituras, no es solo un ritual o una obligación, es el acto mismo de invitar a Dios a nuestras luchas, a nuestras ansiedades y a nuestros corazones. Es un llamado a Dios a entrar en la oscuridad de nuestros miedos y traer su luz. A través de la oración, apartamos nuestra mirada del caos que nos rodea y ponemos nuestra atención en aquel que tiene el universo en sus manos. La oración desvía nuestra atención de la magnitud de nuestros problemas al inconmensurable poder de Dios y, al hacerlo, trae paz, una paz que trasciende la comprensión, una paz que calma la tormenta interior. Este concepto de la oración como camino hacia la paz no es nuevo. De hecho, está entretejido en toda la Biblia, como lo demuestran innumerables personas que, en sus momentos de desesperación, recurrieron a Dios en oración. Uno de los ejemplos más poderosos se encuentra en el jardín de Getsemaní, donde Jesús, en vísperas de su crucifixión, enfrentó el peso del mundo sobre sus hombros. En su angustia, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En este momento agonizante, Jesús exhibió el acto supremo de confianza, una confianza que entregó su voluntad al Padre, a pesar del dolor abrumador que estaba a punto de soportar. Su oración en Getsemaní no es solo una expresión de su propia agonía, sino un modelo para nosotros. Jesús no intentó escapar del sufrimiento, no intentó tomar el control de la situación. En cambio, se dirigió al Padre en oración, exponiendo ante él sus temores y deseos más profundos. Y en ese momento de entrega, Jesús encontró la paz, sabiendo que la voluntad del Padre, aunque incomprensible en ese momento, era el camino que traería la salvación al mundo. Es a través de estos momentos de oración que también nosotros somos invitados al misterio de la paz. Así como Jesús entregó su voluntad al Padre, nosotros estamos llamados a entregar nuestras ansiedades y temores. La oración se convierte en la puerta de entrada a la paz porque es en el acto de entrega que reconocemos nuestra dependencia de Dios. Reconocemos que no tenemos el control, pero Dios sí. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, el peso de la preocupación comienza a aliviarse, reemplazado por una paz que solo Él puede brindarnos. Hay un poder profundo y misterioso en la oración.
No es simplemente una forma de pedir cosas o de solicitar soluciones a nuestros problemas. La oración es una relación, una conversación íntima con el Creador del universo. En esos momentos tranquilos en los que inclinamos la cabeza y hablamos con Dios, entramos en un espacio sagrado donde lo divino se encuentra con lo humano. Es un espacio donde nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras cargas no solo son escuchadas, sino también transformadas. ¿Pero qué tiene la oración que trae paz? No es que nuestros problemas desaparezcan, ni que se nos den soluciones inmediatas. Más bien, es que en la oración recordamos quién es Dios. Cuando presentamos nuestras peticiones ante Él, recordamos su soberanía, su bondad y su fidelidad. Recordamos que Él es un Dios que se preocupa por nosotros, que escucha nuestros clamores y que ha prometido estar con nosotros siempre. Esta seguridad en su presencia es lo que trae paz. Es el conocimiento de que no estamos solos, de que no enfrentamos nuestras luchas de forma aislada. La Biblia habla a menudo de la paz que proviene de la oración. Jesús mismo dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. No os doy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón ni temáis». Estas palabras fueron dichas a sus discípulos antes de que Él los dejara, sin embargo, resuenan a lo largo de los siglos, llamando a todos los que quieran escuchar. La paz que Jesús ofrece no es la paz temporal que da el mundo, que es fugaz y frágil. No, la paz que Jesús ofrece es eterna y está arraigada en el fundamento inquebrantable del amor y el poder de Dios. Sin embargo, muchos todavía luchan con la idea de entregar sus miedos y ansiedades a Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia y el control, puede resultar difícil dejarse llevar y confiar en que Dios se encargará de todo. Pero el acto de oración nos llama a hacer precisamente eso, rendirnos, confiar y reconocer que Dios tiene el control. Es en esta entrega que encontramos paz, no porque la situación haya cambiado, sino porque nuestros corazones han sido transformados por la presencia de Dios. Y así, la oración se convierte en el antídoto a la preocupación. Cuando estamos ansiosos, cuando las tormentas de la vida amenazan con abrumarnos, se nos invita a presentarnos ante Dios en oración, a dejar nuestras cargas y a confiar en su sabiduría y su tiempo. A través de la oración, liberamos nuestra necesidad de control y ponemos nuestra fe en aquel que tiene todas las cosas en sus manos. El poder de la oración no reside en nuestra capacidad de formular las palabras perfectas, sino en el simple acto de abrir nuestro corazón a Dios. Es en estos momentos de tranquilidad que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a llenar el vacío de nuestros corazones ansiosos. La oración es el camino hacia la paz, un camino que nos lleva de la turbulencia de la preocupación a la tranquila seguridad de la presencia de Dios. Cuando oramos, alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios. Renunciamos a nuestras ansiedades y recibimos la paz que solo Él puede dar. Esta es la invitación que ofrece la oración, presentarnos ante Dios con acción de gracias, presentarle nuestras peticiones y confiar en que, a su tiempo, Él nos dará las respuestas que necesitamos. Y en ese acto de rendición, encontramos la paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que guarda nuestros corazones y mentes, y una paz que descansa en el conocimiento de que Dios tiene el control. El peso del mundo nos presiona de muchas maneras, a través de las exigencias de la vida, las luchas incesantes y las cargas que llevamos. Cada día trae consigo su propia serie de desafíos y, a menudo, nos sentimos como si estuviéramos al borde de un abismo abrumador, sin estar seguros de cómo saldremos adelante. En esos momentos, podemos buscar respuestas en muchos lugares, pero ninguno puede ofrecernos el consuelo que realmente buscamos. Sin embargo, hay una promesa tan profunda, que puede transformar nuestros corazones y nuestras mentes.
Es una promesa susurrada a través de los siglos, una promesa hecha por aquel que conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos. Es la promesa del descanso. Jesús, en su infinita compasión, pronunció estas palabras en el libro de Mateo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Al principio, estas palabras pueden parecer simples, casi demasiado buenas para ser verdad. Pero si se examinan más de cerca, contienen un significado profundo que sobrepasa el nivel de comodidad superficial que a menudo buscamos. El descanso que ofrece Jesús no es simplemente un respiro físico o un alivio temporal del caos de la vida. No, el descanso que Él ofrece es espiritual, profundo y duradero. Es un descanso que trasciende el tiempo y las circunstancias, una paz que no se puede encontrar en las comodidades fugaces de este mundo. Para comprender mejor esta promesa, primero debemos considerar la naturaleza de la carga que llevamos. En un mundo lleno de incertidumbre, estrés y ansiedad, es fácil sentirse abrumado por preocupaciones que parecen insuperables. Llevamos el peso de nuestras responsabilidades, nuestros miedos, nuestros fracasos y nuestras esperanzas. Estas cargas se instalan dentro de nosotros, dejándonos a menudo sintiéndonos cansados y desconectados de la paz que buscamos. Sin embargo, Jesús nos llama y nos ofrece algo mucho más grande de lo que podríamos encontrar por nuestra cuenta. Él nos llama a venir a Él, a entregar nuestras cargas, a ponerlas a sus pies y a aceptar el descanso que Él ofrece gratuitamente. Sin embargo, este descanso no es simplemente un cese de actividad o un escape temporal de las dificultades de la vida. Es una paz profunda y duradera que fluye de una relación con el Creador. Es la paz que llega cuando nos damos cuenta de que ya no estamos solos en nuestras luchas, que ya no intentamos navegar por este mundo con nuestras propias fuerzas. Cuando confiamos en Dios, ponemos nuestras vidas en sus manos, reconociendo que sus caminos son más elevados que los nuestros y que su comprensión excede con creces la nuestra. En esta entrega encontramos descanso, no porque nuestros problemas desaparezcan, sino porque ya no los cargamos solos. La invitación de Jesús es un llamado a confiar, a creer que Él llevará el peso que nosotros no podemos soportar. Es una invitación a ponerse en manos de un Dios amoroso y soberano que tiene al mundo en sus manos. Cuando venimos a Jesús, somos invitados a una relación que trasciende nuestra comprensión finita, donde su gracia nos encuentra en nuestra debilidad y su fuerza nos sostiene en nuestra fragilidad. ¿Pero qué significa descansar verdaderamente en Dios? Descansar en Dios es renunciar a la ilusión de control, soltar las cosas que no podemos cambiar y confiar en que Él se encargará de los detalles. Es entregar nuestra voluntad a la suya, sabiendo que sus planes para nosotros son buenos, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Descansar en Dios significa dejar de lado nuestras ansiedades, nuestros miedos y nuestra necesidad de perfección. Es encontrar paz sabiendo que no somos responsables de los resultados, pero que Dios sí lo es. Este descanso no es un acto pasivo, es una elección activa en la que confiar. Es una decisión diaria de poner nuestras cargas a los pies de Jesús y confiar en su fuerza en lugar de la nuestra. Es en estos momentos de entrega que encontramos la paz que solo Dios puede brindar. Jesús no prometió que la vida estaría libre de dificultades, pero sí prometió que estaría con nosotros en medio de ellas. Él caminaría a nuestro lado, ofreciéndonos su guía y fortaleza, para que pudiéramos navegar las tormentas de la vida con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando confiamos en Dios, ya no llevamos el peso del mundo sobre nuestros hombros. Ya no nos esforzamos por controlar lo incontrolable, sino que caminamos al paso de aquel que mantiene todas las cosas juntas. Es en esta confianza que encontramos descanso, un descanso que no se basa en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza inmutable del amor y la fidelidad de Dios.
A lo largo de las Escrituras, vemos innumerables ejemplos de personas que encontraron descanso en Dios, incluso en medio de las pruebas. Desde los israelitas en el desierto, quienes fueron sustentados por la mano de Dios a pesar de sus quejas y temores, hasta David, quien en medio de la batalla y la persecución, escribió cánticos de alabanza al Dios que era su refugio. Estos individuos entendieron que el descanso que Dios ofrece no es una vida libre de luchas, sino una vida marcada por la presencia de Dios en medio de la lucha. En el Salmo 23, David escribe: «El Señor es mi pastor, no me falta nada. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, refresca mi alma». Salmo 23, 1, 3. En estos versículos, David pinta un cuadro del reposo que proviene de la presencia de Dios. Es un descanso que restaura el alma, una paz que no se encuentra en ningún otro lugar. Incluso en los valles más oscuros, David sabía que no estaba solo, Dios estaba con él, guiándolo, consolándolo y proveyéndolo. Esta es la promesa de descanso que Jesús nos ofrece. No es el descanso que proviene de escapar de las dificultades de la vida, sino el descanso que proviene de caminar con Dios a través de esas dificultades. Es la paz que llega cuando nos damos cuenta de que los propósitos de Dios son mayores que los nuestros y que Él tiene el control de cada detalle de nuestras vidas. Este descanso es la seguridad de que estamos en manos de un Padre amoroso que nunca nos dejará ni nos abandonará. Cuando venimos a Jesús y le entregamos nuestras cargas, somos invitados a un descanso profundo y duradero, uno que trasciende las tormentas de la vida y nos ancla en la paz de la presencia de Dios. Es un descanso que no es de este mundo, sino eterno, arraigado en las promesas inquebrantables de Dios. Y cuando confiamos en Dios, cuando le permitimos llevar nuestras cargas, podemos estar seguros de que Él cubrirá todas nuestras necesidades, nos guiará a través de cada prueba y nos dará la fuerza para resistir. La promesa de descanso no es un llamado a escapar de los desafíos de la vida, sino un llamado a confiar en la fidelidad de Dios, a apoyarnos en su amor y a descansar con la seguridad de que Él está con nosotros, siempre. Cuando le entregamos nuestras cargas, ya no somos esclavos de la preocupación, sino libres para experimentar la paz que proviene de saber que Dios tiene el control, que Él camina con nosotros y que nunca nos dejará ir. La preocupación es un ladrón. Roba alegría, paz e incluso tiempo. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, recuperamos lo que nos ha costado la preocupación. Encontramos libertad en la entrega, sabiendo que el Creador del universo es también el sustentador de nuestras vidas. La lección es clara: confiar en Dios no se trata de ignorar las dificultades de la vida, sino de elegir la fe sobre el miedo. Se trata de creer que los planes de Dios son buenos, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Entonces, la próxima vez que la preocupación amenace con abrumarte, recuerda las palabras de Jesús. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Mateo 6:34. Confía en Dios y deja que su paz guíe tu corazón. La tormenta puede arreciar, pero aquel que calma los mares está contigo. Siempre.